añadiendo contenido porque vamos a cerrar el que sería el primer bloque de esta jornada, nos quedaría después la sesión de tarde, con una conferencia a cargo de César Valencoso, director del Departamento de Consultoría de Worldpanel, y además de ello es ponente habitual en foros profesionales de gran consumo, fue profesor titular en la Universidad de Barcelona y cuenta en su haber con, hasta la fecha, 3 libros: Impulsa tu marca, incrementa las ventas, El neurocomprador y Decálogo de la innovación exitosa. Junto a él estará Rafael Magaña, que es consultor de marcas especializado en la transformación de las empresas desde las tendencias y comportamientos de las nuevas generaciones, es fundador y CEO en Machine. Rafael también lidera la estrategia de operaciones y cultura de la empresa, donde ha trabajado en proyectos para marcas como Laboral Cucha, Mafre, Mau, Caja Rural de Asturias o San Miguel. Su curiosidad sobre los renovados comportamientos de las nuevas generaciones le ha llevado a impartir cursos, a participar en podcast o en ponencias temáticas o en diálogos como el que hoy nos ocupa. Y la cuestión sobre la que van a girar las intervenciones de ambos son las experiencias de compra intergeneracionales, boomers y millennials versus generación Z, porque el target senior es un segmento esencial y, sin embargo, a menudo pasa desapercibido en las estrategias de marketing. La innovación, la comunicación, la formulación o los formatos de los productos se piensan para generaciones como la Z y los millennials y, sin embargo, la generación senior es más numerosa, crece más y tiene más dinero, por lo general, que ninguna otra generación. Y, de forma paralela, la percepción que tenemos de los seniors está sesgada también por nuestra propia edad, de manera que tendemos a caricaturizarlos a veces asignándoles a todos un comportamiento muy similar, cuando en realidad hay una diversidad muy significativa dentro de este grupo, como en cualquier otro grupo humano, ¿verdad? Y por estos interesantes y muy necesarios derroteros van a discurrir las reflexiones de César Valencoso, por un lado, y Rafa Magaña, por su parte, se centrará en la generación Z, que está transformando la manera en que entendemos la experiencia de compra. Porque hablamos de personas nativas digitales, hiperconectadas y con una alta exigencia hacia lo que las marcas ofrecen, que, como ya hemos estado incluso comentando a lo largo de la mañana, no solo buscan productos, sino marcas que proyecten una identidad con la que se puedan identificar y canales que se integren con naturalidad en su día a día. La pregunta, por tanto, podría ser cómo conectar con ellos y ellas, y el spoiler que lanzamos de entrada es que a través de experiencias auténticas, personalizadas y fluidas que combinen, como también venimos viendo a lo largo de la mañana, lo físico y lo digital. De modo que damos, en primer lugar, un fuerte aplauso de bienvenida a César Valencoso, por favor. Pues muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Vitoria por invitarme a compartir con vosotros nuestro punto de vista sobre uno de los grandes olvidados del marketing en general, que es el target senior o target, silver target, o bueno, tenemos muchos nombres para definirlos, ¿no? Y la verdad es que si os pregunto, tanto en las grandes multinacionales como en el pequeño comercio, como en cualquier evento, si estamos pensando en cómo acceder a generación Z, a los millennials, a centennials y como les queremos llamar, seguro que todos estáis pensando. Ya hemos hablado esta mañana, ya han salido varios comentarios sobre esta generación. Yo vengo de una empresa de investigación de mercados, os aseguro que el 80% de las peticiones que nos hacen sobre intentar entender el comportamiento de compra de algún target siempre es sobre estos targets. Y esto convive con otra realidad que todos conocéis. No os voy a descubrir nada. Cuando nosotros miramos cómo es la población, y vamos a ir trabajando durante toda la presentación, vamos a hablar de los 3 grandes grupos, digamos, que mueven el consumo. En el centro tenéis las familias con hijos. Ese es el presente, es donde están los volúmenes, los grandes volúmenes que se mueven en gran consumo. Antes de las familias tendríamos las prefamilias, donde están los Zetas, millennials, etcétera. Y luego tenemos las postfamilias, que es donde vamos a encontrar a la gente que ya son adultos sin hijos,
retirados y este famoso Silver Target, ¿no? Y como os decía, yo creo que, bueno, creo no, estoy seguro que a nadie se va a sorprender cuando os diga que estamos en una población cada vez más envejecida. Aquí tenéis una distribución poblacional en España, cada línea es un año, incluso visualmente se ve claramente que los targets de más a la derecha, pongamos a partir de los 55 años, es donde más gente hay y sobre todo donde más gente está creciendo y va a haber en el futuro. Pero no solamente es donde hay más gente y donde se crece más, sino como se decía en la entradilla, es que además es la gente que tiene más renta y es la gente que tiene más patrimonio. Así que si tú desde fuera le quitáis la etiqueta y yo os digo que he segmentado el mercado y hay uno de los grupos que es el más grande, es el que más crece y es el que más dinero tiene, es un poco raro que no estemos dedicando nuestros esfuerzos a lanzar innovación para ellos, a comunicarles a ellos e intentar venderla a ellos, porque es el grupo más grande. Y sin embargo, cuando nosotros miramos cómo se distribuye ese poder de compra, y aquí tenéis una aproximación, ¿no? Cuántos actos de compra están hechos para cada uno de los grupos y lo junto a cuánto dinero nos gastamos en cada uno de estos grupos, hay una divergencia total. Nos estamos gastando todo el dinero en investigar, en comunicar, en innovar y en atender a los grupos que menos poder de compra tienen. ¿Y por qué pasa esto? Pues esto pasa fundamentalmente por tres grandes cosas, y yo os diría que es casi 3 más 1, y ese más 1 es muy importante, ¿no? Esas 3 grandes cosas son, en primer lugar, porque uno de los principales centros que nosotros ponemos en la cabeza es el presente, y el presente tenemos todos en la cabeza que el gran volumen de alimentación, de bebida, de la moda, de cosmética, de todo, lo hacen las familias. La segunda es que si quito el presente y me voy a mirar, saco el foco del presente y miro más a futuro, pues el futuro está en la gente joven, es la que es más cercana a la innovación culturalmente, y la innovación no solo es importante, sino que se está quedando casi como la única herramienta que tiene el gran consumo y las marcas diferentes para poder crecer. Y además, si lo miramos desde un punto de vista así un poco bruto, digamos, financiero, si yo invierto 1 euro en que me compre y en que entre en mi marca o entre en mi establecimiento o en mi bar una persona de 20 años y esa persona tiene una esperanza de vida hasta los 80, pues tengo 60 años para sacarle rédito. Pero si invierto en alguien que tiene 60, solo tengo 20 años, ¿no? Así que conceptualmente prefiero influir en la gente joven porque voy a tener mucho más tiempo de recorrido. Estas son las 3 principales causas y me gustaría reflexionar con vosotros sobre esas 3, pero no dándoos mi opinión, que tiene el valor que tiene, sino poniéndoos dato, que es lo que tenemos que mirar de vez en cuando estamos haciendo un debate de este tipo, ¿no? El volumen de mi categoría está en las familias. Eso es lo que siempre ha sido y es lo que siempre nos han enseñado, pero ya no es así. Si cogemos una categoría prototípica como detergentes, en el año 2001, que es anteayer, el 70% de la categoría está en manos de las familias, 70% de las categorías. Por lo tanto, los formatos con los que se sacan los detergentes, los anuncios que se hacen de detergentes, siempre salía la familia feliz, la gran colada, los formatos grandes, porque ese era el target lógico. Pero hoy en día, 2025, ese target ya no es ni la mitad del mercado, o sea, la otra mitad está fuera de esta familia, y si hacemos una pequeña proyección en solo 10 años, este target le vamos a dar la vuelta. Este target será solo el 30% de todo el consumo de detergentes. Así que el 70% a lo mejor no necesitan ese tipo de formato ni se van a ver apelados cuando nosotros hagamos comunicación de ese tipo. Y esto no pasa solo en detergentes, que podría ser una anécdota. Si lo elevamos y miramos qué pasa en alimentación, qué pasa en droguería, qué pasa en perfumería, qué pasa en la moda, qué pasa en todo el consumo fuera del hogar, el target de hogares con familia no es en ningún caso ya más de la mitad del consumo. Así que el cliché de que
el consumo está en las familias ya no es cierto y cada vez será menos cierto. De hecho, el consumo de las familias está en claro decrecimiento, o sea, no es que las otras crezcan mucho, es que este grupo poblacionalmente cada vez son menos y por lo tanto cada vez consumen menos. Así que el presente no está en las familias. ¿Qué pasa con el futuro? Pues mirad, hay un tema que es, como os he dicho, absolutamente vital, que es la innovación, y cuando miramos la predisposición a comprar cosas nuevas que tiene un joven respecto al que tiene un senior, pues es absolutamente cierto que los jóvenes tienen más predisposición. Los que estáis viendo en pantalla a la izquierda es el porcentaje de individuos de esas categorías que te dicen que están dispuestas a probar y que les gusta y que quieren probar productos nuevos. Así que tenemos el 58% de los jóvenes te dicen que sí, que quieren probar cosas, mientras que solo el 33% de los retirados te dicen que quieren probar cosas nuevas. Así que es lógico pensar, bueno, pues si hago innovación, la voy a dirigir, lógicamente, al grupo de prefamilias. Y de hecho el mercado lo hace. En la derecha tenéis, nosotros vamos siguiendo toda la innovación que aparece en el mercado. 6 de cada 10 innovaciones están claramente dirigidas a ese target joven o de familia, y las otras 4 son genéricas, dirigidas realmente específicamente al target senior, excepto en el mundo de la cosmética hay muy poquito. Pero claro, el problema es que muchas veces estas cosas nos confunden, ¿no? Los que estáis en universidades y en edad más de estudiar todavía, es importante que tengamos en cuenta que una cosa es el porcentaje y otra cosa es el absoluto que hay detrás. Claro, es un porcentaje muy alto sobre un grupo muy pequeño, el otro es un porcentaje pequeño sobre un grupo más grande. Cuando esto lo traducimos a millones de hogares que te están diciendo si quieren innovar o no, pues resulta que la foto es un poquito diferente, porque solo tengo 1,5 millones de hogares jóvenes que te están diciendo yo quiero innovación, pero hay 3 millones de retirados que te están diciendo yo quiero innovación. Así que hay el doble de seniors que de jóvenes pidiendo innovación. Y de hecho, cuando miramos la innovación que ha salido en el mercado y veremos quién los ha comprado, resulta que el 40% de todo el volumen que ha generado la innovación de los últimos años lo ha comprado la gente senior. Y eso que nadie saca innovación para ellos. Ahora imaginaos la oportunidad que hay si empezamos a dirigir un poco el cañón, la innovación, la comunicación a este target más senior. La oportunidad es brutal. Y el otro gran mito que hay, que es, bueno, si yo me dirijo al joven, pues tengo muchos años para que esta gente adopte mi marca o mi categoría o mi estilo de comprar o venga a mi bar o lo que queráis, tampoco es exactamente cierta. De hecho, el 70% de las categorías que compramos, de las cosas que hacemos, evolucionan conforme nosotros envejecemos. No las arrastramos, hay una parte que arrastras, pero la mayor parte de las cosas no es que nosotros, conforme vayamos envejeciendo, vamos pareciéndonos a nuestros padres y a nuestros abuelos. No nos parecemos a nosotros cuando éramos jóvenes. Y hay buenas explicaciones para ello. De hecho, si miramos alimentación, por ejemplo, pues hay una causa muy evidente, y es que conforme nosotros vamos, esto que veis en pantalla es la incidencia de diferentes enfermedades conforme pasa el tiempo. Entonces, claro, ¿por qué la gente más mayor come más verdura? Porque le sienta mejor. Esa gente cuando era joven, pues no comía tanta verdura. Así que tened en cuenta que aunque nosotros estemos dedicando toneladas de tiempo y de dinero a entender cómo es la generación Z, es que de aquí 10 años la generación Z no se va a comportar como se comporta hoy. Y es importante tenerlo en cuenta. Y de hecho, cuando nosotros miramos diferentes categorías, lo que acabamos viendo es que a veces la falta de dato nos lleva a conclusiones un poco equivocadas. Y sí que es verdad, porque esto no es blanco y negro, esto es un mercado muy complejo, sí que es verdad que a veces arrastramos algunos de los comportamientos. Por ejemplo, a la derecha lo que tenemos es la penetración de sushi. Sushi es algo muy moderno, mis padres no saben ni lo que es. Bueno, ahora los pobres no saben lo que es nada, pero el sushi tampoco saben lo que es. Entonces, lógicamente sí que el sushi veremos como la generación joven la va arrastrando hacia arriba.
Pero cuando, por ejemplo, y lo habréis visto seguro, en 1000 veces he publicado de que la generación Z no bebe alcohol o bebe menos alcohol que las generaciones más posteriores, es absolutamente cierto, pero siempre ha sido así. De hecho, si miráis aquí en el gráfico en la izquierda, tenéis lo que pasaba hace 10 años, y hace 10 años también los jóvenes bebían menos, pero cuando esos jóvenes pasan de 24 años a 34, incrementan el consumo de alcohol. Así que es verdad que hay un descenso de consumo de alcohol, es verdad, pero es un descenso en todos los targets, es un tema cultural. Por diferentes motivos que no hace falta entrar ahora, se está descendiendo el consumo de alcohol. Pero no penséis que porque el 90% de los generación Z no beban alcohol, cuando tengan 50 años el 90% no beberá alcohol, porque eso no es lo que nos dicen los datos que pasan, ¿vale? De hecho, estos eran los 3 factores, pero hay un +1. Yo supongo que todos habéis visto esta foto de la izquierda, es súper reconocida y famosa, donde, para los que no sepan lo que hay o lo que representa, es el dibujo de 2 mujeres, una joven y una vieja. ¿Sí? Y hay gente que ve la vieja, y hay gente que ve la joven, y hay gente que ve las dos. Y cuando ya has visto las dos, siempre ves las dos. ¿Sí? ¿Lo conocéis la foto o no? Hubo un estudio, para los que no la hayan visto, no sé si hay alguno que no la conoce, pero digamos, el ojo de la vieja es la oreja de la joven, la nariz de la vieja es la barbilla de la joven, ¿vale? Es una chica joven que está mirando hacia... ¿Estamos viéndola desde atrás o la vieja que estamos viendo de perfil? ¿Sí? Cuando hay murmullos que no lo veis. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? Vale. Lo interesante más allá de la foto es que hubo un investigador, porque hay gente que investiga cosas, cada uno investiga lo que le da la gana, pues uno se puso a investigar qué factor hacía que tú vieras primero la vieja o primero la joven, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que tú primero te salta? Y hay una variable que explica más que el resto que tú veas de primeras la joven o veas de primero la vieja. ¿Sabéis lo que es? Tu propia edad. Tu propia edad es un sesgo cognitivo brutal que te hace ver jóvenes o te hace ver viejos. ¿Sabéis qué edad promedio tienen la inmensa mayor parte de la gente que se dedica al marketing en las grandes marcas? Es joven. Y los jóvenes hablan a los jóvenes y no les hace mucha ilusión, ni siquiera entienden bien cómo explicarle cosas a la gente más senior, y esa es una gran explicación del cliché. De hecho, si miramos sobre ese target senior un par de elementos que creo son muy importantes y que la gente está tan sesgada que no ve. La primera es, ¿qué es ser senior? ¿Es senior uno de 50, uno de 60, uno de 70? ¿Qué significa ser senior? ¿Cómo se comporta un senior? Hay un vídeo fantástico que hizo Procter, está por ahí por las redes, lo encontraréis rápido. Está en inglés, pero está subtitulado al castellano, que coge chavales de generación Z y millennials, más generación Z, y les pregunta, más o menos, ¿a qué edad consideras que alguien es viejo? Y la gente pues dice, pues a los 55, cabrón. Eso es a los 60, a los 65, ¿vale? Estos son los... Vale. Más o menos establecen estos rangos de edad. Entre los 55 y los 65, más o menos, la gente joven considera que uno ya es viejo. Y entonces les dicen, vale, ahora explícame, hazme una representación de cómo un viejo cruza una calle. Y entonces hacen... Sí. ¿Cómo hace una flexión? Y se tiran por ahí por el suelo. Con 55 años, mamón. Es un cliché que nos paraliza porque estamos pensando que una persona de 60 años o de 65 años está ya como la imagen que tenemos todo de alguien realmente muy, muy anciano, que ya realmente tiene unas necesidades muy diferentes y que antiguamente iban ahí con el pañuelo negro, las mujeres, ¿no? Pero eso no es la realidad. De hecho, cuando nosotros empezamos a preguntar cosas, y aquí no solo son los seniors, pero fijaos que nosotros atribuimos a la gente joven todo lo guay, todo lo espectacular. Oye, son más ecológicos que la gente más mayor, cuida más la alimentación, hace ejercicio, pero no es verdad.
No es verdad. De hecho, si haces menos de 35 o más de 35, los de más de 35 se cuidan más, tienen más cuidado por la ecología, comen más sano, intentan no tirar comida, más que los jóvenes. Así que ser joven es muy guay, pero no necesariamente todo lo que hacen es guay. Otro cliché que ya poco a poco ya se va saliendo, pero siempre era, ostras, ¿cómo voy a hacer marketing digital o cómo me van a comprar por internet la gente senior si no se entera? Bueno, el uso diario de medio digital hoy en día de los de más de 65 ya está por encima del 70%, de la gente de 55 a 64 está en los casi 90%. Es decir, uso diario, ¿eh? Es decir, claro que puedes llegar a la gente senior a través de digital, ¿vale? Es solo un ejemplo para ver que realmente esa imagen del anciano mirando una obra y luego sentándose en un banco no es real, ¿vale? No es real. De hecho, el grupo senior es tan grande que en realidad no tiene sentido hablar de seniors. Hay seniors muy diferentes. Y aquí os propongo una división sencilla en 3 grandes grupos, donde teníamos 3 maneras diferentes de ser senior, ¿vale? Y lo hago muy rápido porque no me interesa tanto el detalle, sino que me interesa que entendáis que podemos hacer segmentaciones y que seniors hay de muchas maneras, ¿no? Tenemos la gente que es la imagen que todos podemos tener de gente más tradicional, que hace recetas mucho más elaboradas, que tiene tiempo para ir a comprar, que tiene tiempo para comprar la lechuga aquí y el tomate allá y hacer una conversación con la persona que está en la tienda y luego otra conversación con el que está allá. Y estos existen, más o menos es 1/3, es un target muy interesante, pero es solamente una manera de ser senior. Hay otros que son completamente diferentes, que tienen los hijos ya fuera, que se sienten todavía bien y se sienten todavía en perfecta... Y, por ejemplo, pues tienen un gasto en whisky de la leche. Por poner un ejemplo, es anécdota, pero para que tengáis una idea, ¿no? O muchos de ellos te dicen, es que no tengo un minuto libre, ¿no? Y luego tenemos gente senior que lo que hace es trasladar o arrastrar, digamos, su función de padres durante más tiempo y acaban siendo medio abuelos, medio padres y siguen haciendo comida para los hijos con 40 años. Y para los nietos, y tienen un consumo muy alto de pasta y de tomate frito, por poner una anécdota, ¿no? Es decir, hay signos de muchas maneras muy diferentes. Así que os voy a hacer una conclusión, pero me gustaría acabar con un último, después de las conclusiones, una última reflexión, un último matiz que creo que es importante, ¿no? Las conclusiones de lo que hemos visto, de manera muy rápida, es muy sencilla para mí. Es, evidentemente, que tú tienes que ir a buscar diferentes targets y evidentemente que hay que entender al target millennial y al target de generación Z. Pero aquí tenemos una gran oportunidad porque es un montón de gente, tienen mucho poder de compra y nadie les hace caso. Está todo el mundo en el otro lado. Así que un poquito de foco hacia aquí, un poquito de atención hacia aquí, puede ser mucho más rentable que intentar ser la 19ª marca que intenta llegar a la generación Z siendo súper guay en un festival de música, que también habrá que hacerlo, ¿sí? Pero aquí hay una gran oportunidad. Y la reflexión final que os quería decir es que cuando hablamos de targets, a mí siempre me da... Claro, yo hoy os vengo a hablar de seniors. Después de mi ponencia os van a hablar de justamente el target generación Z, que debe estar pensando, este mamón me está rompiendo la presentación. No. Ya, de hecho, se lo he dicho antes, digo, no te preocupes, porque el concepto de que un establecimiento, una marca, un producto tenga que cerrarse a un nicho de una target concreto es un concepto erróneo del pasado. De hecho, antiguamente y todavía en muchas escuelas de negocio, se sigue explicando un esquema. No voy a entrar en detalle porque si entro en detalle necesitaría una ponencia entera, pero solo os doy una pincelada. Antiguamente lo que nos decían es, oye, mira, los consumidores son diferentes, las marcas tienen que encontrar su segmento, ¿vale? Realmente buscar cuál es el nicho donde yo tengo que apelar, yo tengo que incidir ahí, eso hará que mi consumidor sea diferente al de al lado y por lo tanto yo aquí lo que voy a generar a través de la experiencia de compra, la recompra, etcétera, es conseguir fidelidad, que es lo máximo que puedo conseguir de alguien es que me sea fiel, ¿vale?
Este concepto está fundamentalmente basado en la idea de que los compradores somos tipos listos y gente racional. Y por lo tanto, pues si yo hago una comparativa entre Nesquik y Colacao, por poner un ejemplo, y decido que mi marca es Nesquik porque cumple la ecuación de valor famosa que os habrán explicado 125.000 veces, pues yo soy de Nesquik y otro será de Colacao y, oye, cada uno compra su marca, ¿vale? Esto tiene sentido, pero no es real. No es real. En realidad, la gente compra de todo. Los compradores de las diferentes marcas es más o menos la misma gente. Lo importante no es ser diferente, porque eso es prácticamente imposible, sino ser distintivo, que es diferente, valga la redundancia, es otra cosa, es que la gente te reconozca, sepa quién eres, te tenga vinculados una serie de valores. Y lo que ahora es realmente la variable que de verdad, con números, no en ninguna teoría, sino con números, con ciencia, te explica por qué una marca crece o no, no es que tenga más consumidores fieles, sino que tenga más consumidores. Más penetración, más gente. Y conforme tú vas incrementando más y más gente, significa que tienes que llegar a todos los nichos. Y por lo tanto, no os estoy diciendo que os dediquéis a la gente senior, igual que os digo que no os dediquéis a la generación Z. Tenéis que ser capaces de llegar a la máxima cantidad de gente posible. Y no es lo mismo, y no quiere decir, porque muchos diréis, ostras, pero el posicionamiento de una marca es fundamental, y lo es, porque el posicionamiento te permite explicar bien tu proposición de valor, pero tienes que intentar que te compren todos. Por ejemplo, pongo dos ejemplos y os dejo. Aquarius, por poneros un ejemplo, tiene un posicionamiento muy claro. Es para gente que le gusta el deporte, te repone los electrolitos y no sé qué rollo. El 70% de la gente que compra Aquarius dice que no hace deporte nunca. Y eso está muy bien. No el no hacer deporte, sino el que llegue a todas partes. La leche sin lactosa nació como un producto que estaba destinado a la gente que tiene una intolerancia a la lactosa, y la compraban 4, que son los que tienen intolerancia. Hasta que un día dijeron, oye, en vez de ponerlo como algo que es como que si lo compras es que estás enfermo, vamos a decir y vamos a pensar que en realidad, oye, la lactosa lo que hace es que la digestión sea un poco más compleja. Así que los anuncios ahora, cuando te venden leche sin lactosa, lo que te dicen es, de hecho hay un anuncio que empezaba diciendo, ¿verdad que a veces te sienta mal la leche? Pues mira, esta no, porque esta se digiere más rápido. La penetración de la leche sin lactosa se ha multiplicado por 500.000. ¿Cuánta gente de la que compra ahora leche sin lactosa tiene problemas con la lactosa? Prácticamente nadie. Una cosa es el posicionamiento, que hay que mantener, y otra cosa es el reach, la cobertura, a cuánta gente llego, que tenéis que intentar, si queréis ser grande, que sea muy grande. ¿Sí? Así que, y ahora os dejo con la parte divertida, que es la parte de la generación Z. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a César, y efectivamente, tras ahondar en el ya hemos aprendido que infravalorado grupo poblacional de los senior, vamos a pasar a hablar de la generación Z, como decíamos antes, con Rafa Magaña, de manera que sí, se establece un diálogo entre ellos, aunque sea en diferido, ¿no? Vamos, con un fuerte aplauso, por favor. Dice que no me iba a destrozar, pero me ha destrozado. O sea, encima tengo que divertir, según ha dicho al final. O sea, lo tengo difícil. Bueno, yo voy a intentar explicar nuestro punto de vista sobre esta generación. Está guay porque lo hablábamos antes, efectivamente me había avisado, venía ya concienciado de lo que iba a pasar. Y la realidad es que nosotros no hacemos comparativas con otras generaciones, sino que intentamos entender la cultura del momento, ¿no? Yo fundé Amazing, esta empresa, hace 5 años ya, junto a mis 2 socios, Adrián y Álvaro, con una intención muy clara, ¿vale? Nosotros queríamos ser referentes en la conexión entre las nuevas generaciones y las organizaciones, ¿vale?
3 chavales que habían estudiado, bueno, yo ADE, ellos un grado que se llama Lane, un ADE moderno, ¿vale? Que tenían una sensación de marcas con las que habían crecido que dejaban de conectar. Marcas con las que toda la vida habíamos tenido una conexión emocional totalmente irracional, ¿vale? Pero habíamos crecido con ellas y teníamos apego, y que por nuestro grado de madurez y por el desarrollo de la cultura, la aparición de nuevos canales y nuevas formas de comunicar, dejaban un poco de conectar, ¿no? Este camino se construyó y lo impulsó el hecho de crear una comunidad, ¿vale? Algo muy generación Z, pero que para nosotros fue un ejercicio lógico, ¿no? Tenemos una empresa, o queremos crear una empresa para ayudar a las marcas a llegar a los jóvenes. Somos 3 chavales que nadie conoce, que íbamos a empresas y les decíamos, oye, ¿te puedo ayudar? ¿Tú de qué me vas a ayudar? ¿Quién eres tú? ¿No? Entonces, ¿qué hicimos? El ejercicio lógico de, oye, vamos a ver si más gente siente esto que nosotros sentimos, ¿no? Si vamos a ver si más jóvenes piensan que hay marcas que ya no conectan o que deben renovarse, ¿no? Y empezamos a crear esta comunidad. El año pasado, y aprovecho a dar las gracias a Pilar por la invitación y al ayuntamiento también, ya que estoy. Esta comunidad vamos creándola en colaboración con centros educativos y nos permite tener el tacto, un tacto cercano y bueno, creemos que real, ¿no? de lo que vive y siente esta generación. ¿Y qué vemos, ¿no? En todo este camino? Hay mucho, y César lo decía, ¿no? Muchas marcas que nos dicen, oye, es que me falta conocimiento de esta generación, es que no acabo de sentir que soy auténtico con ella. Pero creemos que el pain está en esto que decía, ¿no? Una pérdida de relevancia, ¿no? Marcas que no están sabiendo evolucionar o empresas que no están sabiendo evolucionar y están dejando de ser relevantes, de tener un lugar de valor, de escucha, donde se les presta atención como pasaba antes, ¿no? Antes se hablaba, ponías un anuncio en la tele y sabías que iba a vender. La gente prestaba atención, los canales estaban muy cerrados o eran más limitados. Entonces se sabía que prestaba la atención la gente. Pero eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en un contexto que ahora veremos y que lo que se busca es estar y aportar, ¿no? Estar presente es más difícil que nunca porque hay más lugares, hay más medios en los que estar presente y luego hay más canales o usuarios o cuentas dentro de esos canales, dentro de esos medios, lo que hace más difícil entender qué aportas tú, ¿no? ¿Qué me aporta, qué valor aporto yo dentro de eso, ¿no? Nosotros definimos la relevancia de esta manera sencilla, ¿no? Presencia más valor. Está en el lugar adecuado, aportando algo que la otra persona recibe y le aporta, ya sea en su día a día, para aprender, para divertirse, para motivarse, para lo que sea. Como digo, para nosotros lo importante es entender el campo de juego, ¿no? Y esto es lo complicado y lo que llevamos estos 5 años trabajando mucho, porque el contexto realmente ha cambiado mucho, ¿no? Por ubicar a esta generación y que entendamos de quiénes hablamos, ¿sí? Nosotros lo ubicamos en la edad del 95 al 2010. Es verdad que esto depende de la referencia, puede cambiar un poco, 97 a 2012. Son alrededor de 7 millones en España. ¿Vale? Hay menos jóvenes que otras generaciones, ¿vale? De hecho, hay menos jóvenes que nunca, ¿vale? Pero a la vez somos más heterogéneos que nunca, ¿no? O sea, la apertura de fronteras, la migración, el desarrollo etnográfico que estamos viviendo como sociedad, haya más diversidad desde lo biológico también hasta los intereses, ¿no? A nivel socioeconómico sabemos la situación a la que se encuentra, una tasa de desempleo bastante alta. Es verdad que ha sido siempre alta en España, pero en comparación con la Unión Europea estamos a la cola en el desempleo juvenil, una emancipación alrededor de los 30 años y una bajada de poder adquisitivo debido a una inflación que sabemos que lleva casi 20 años subiendo y que no ha ido acompañada de los salarios, ¿no? Yo no vengo a poner juicios sobre todo esto, esto es la situación que vemos, ¿no? Y a nivel psicográfico, nativos en el uso de los espacios digitales, ¿vale? No quiere decir que seamos los únicos que lo usan, no quiere decir que todo el mundo tenga Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Snapchat, ¿no? La natividad expresa la naturaleza de entrada y aparición en estos canales, ¿no? Tú le das una plataforma o un dispositivo electrónico a alguien joven
y en 4 tocar la pantalla ya más o menos ubica dónde están los ajustes, cómo ir hacia atrás, cómo montar mi perfil. Tenemos más naturaleza en estos entornos, ¿vale? No quiere decir que haya personas de otras edades que también tengan capacidad de entrar y que sepan utilizarlas incluso mejor que gente joven, ¿vale? Pero como digo, tenemos una tendencia más natural a vivir en estos entornos. En un contexto que por muchos estímulos da la sensación de más incertidumbre y cambio constante, y también por estos canales donde cualquiera puede opinar y que además no hace falta tener una identidad y un nombre, lo puedes hacer anónimamente, pues sentimos o vemos que es una generación que quiere tener voz, ¿no? Que se siente empoderada. Como decía, los espacios digitales son clave para entender a esta generación, ¿no? Y la evolución que hemos vivido todos como sociedad ha sido acelerada y no impulsada por esta generación. O sea, la mayoría de desarrollos que ponemos aquí, desde los Tamagotchis y la Game Boy, ¿vale? Hasta ChatGPT, no han sido desarrollados por generación Z. O sea, otra vez, vamos a entender en el contexto en el que estamos, donde todos participamos y esta generación joven, que eso lo único que da es un grado de madurez menor, de menor criterio y de una exploración, de un momento en el que estás explorando tu identidad y viendo quién soy, ¿no? Pues han sucedido todos estos desarrollos muy marcados por las redes sociales, ¿no? Cada una trayendo un contexto distinto y una experiencia de usuario distinta, ¿vale? Y como decía, estos espacios, estos contextos, son lugares donde nosotros vivimos. O sea, no le digas a un chaval que se va a quedar tonto jugando a videojuegos porque igual lo que se queda es sin amigos. Él hace amigos, él conecta con sus amigos jugando a videojuegos, ¿no? Es su manera de vivir, es nuestra manera de vivir y de conectar y desarrollarnos, ¿no? Mucho tiempo en las redes sociales, muchas redes sociales a la vez, espacios donde, por supuesto, también entran las marcas y se interactúa, ¿vale? ¿Y qué pasa con todo este contexto? Y aquí ya sí que entra un poquito más el punto de vista de Amazing. Para nosotros es el contexto del más, ¿no? Ha generado un caos de más de todo, ¿vale? Más competencia, más derecha, más izquierda, más hate, más apoyo a causas, más oportunidades, más perfiles, más contenido, más, ¿no? Una sensación de que todo tira hacia los extremos, todos tiramos hacia nuestro lado y lo único que está haciendo es tensar en una cuerda que hay entre medias, ¿no? Y dentro de eso, pues también hay más opinión o más fake news o titulares sobre esta generación, ¿no? Que si bebemos menos, que si apoyamos la sostenibilidad, que si somos irreverentes, etcétera, ¿no? Una cantidad de información que es muy difícil de digerir, ¿no? Epa, esto es importante. Y dentro de eso vemos una generación que tiene más contradicciones que nunca, ¿no? Una generación que, nacida en este contexto del caos, del más, ¿no? Donde todo tira hacia los extremos, no sabe lo que quiere porque está explorando su identidad y se ve constantemente en ese FOMO versus YOMO, el Joy of Missing Out, este concepto que sale en contraposición al FOMO, ¿no? No, es que yo ahora disfruto de no estar en los planes donde está todo el mundo, ¿no? El vivir la vida versus esta tendencia a la productividad, ¿no? A ocupar todo hasta que el tiempo libre sea como algo planeado, ¿no? Que el descanso tenga algún lugar en la agenda, ¿no? Esta sociedad de rapidez y velocidad en la que vivimos. El esfuerzo que llevan las cosas y sobre todo cuando entras al mundo laboral y te das cuenta versus la inmediatez que nos dan los contextos digitales. Las obligaciones versus el entretenimiento. El consumo consciente versus la disponibilidad económica, ¿no? ¿Cómo vamos a ser sostenibles si lo sostenible cuesta un poco más, ¿no? Pues eso es algo obvio y que realmente nos tensiona, ¿no? Nos tensiona y nos genera muchos dilemas que luego, y no voy a entrar, se traducen pues en problemas de salud mental, ansiedad, estrés, etcétera, que vivimos
que es como el gran melón oculto de esta generación, ¿no? Problemas que son difíciles de hablar, que todavía son tabú en la sociedad y que no es fácil tampoco detectarlos, ¿no? Y no hay un sistema sanitario alrededor de eso, ¿no? Pero en ese camino nosotros queremos seguir descubriendo quiénes somos, porque no lo sabemos, no sabemos qué nos interesa, pero entramos a un Instagram o a un TikTok que solo tienes que mover el dedo así para ver opciones de qué puede ser, ¿no? ¿Quién puede ser tú? Que cada día puede ser una cosa, pero opciones no te faltan, ¿no? Y ahí sí que nosotros vemos una tendencia un poco más individualista en esta generación, ¿no? Esta búsqueda de la identidad y de querer sentirnos únicos, que choca directamente con la pertenencia, que es algo natural en todos los seres humanos, ¿no? Y por eso hablamos de este concepto de comunidad, ¿vale? Que es bastante relevante y que va un poco en línea con lo que decía César, ¿no? Nosotros con las empresas que trabajamos rompemos el mito de la generación Z rápidamente porque les decimos, oye, yo te voy a explicar quién es la generación Z, pero hay muchos tipos de target, ¿no? Y de hecho muchos de ellos son grupos donde habrá otras edades también, ¿no? Entonces es importante que esto lo entiendas y que entiendas que hay un concepto por encima que les une, que es este de comunidad, que se utiliza mucho, que es importante que entiendas porque no es algo estanco ni fijo, ¿no? Y no es algo estanco ni fijo porque la realidad de la sociedad que vivimos, en este contexto del MAS, llevándolo a la parte económica y de mercado, está hiperfragmentado. O sea, comercios hay un montón, opciones de compra hay un montón, canales hay un montón, y ahí es donde se ha abierto la gran lucha, ¿no? De la penetración, como decía César, de intentar llegar a más y de intentar que más gente me preste atención, ¿no? Que las redes sociales están liderando en gran medida porque son las principales captadoras de nuestra atención, ¿no? Y aquí todos estamos intentando meter nuestro granito de arena, ¿no? Meter al saco de la lucha de la atención contenido de todas las maneras, en vídeo, en podcast, en stories, en TikTok, en donde sea, ¿no? En donde pueda estar. Pero ¿qué pasa? Que esta sobreestimulación es un arma de doble filo, ¿no? Si tú como marca estás aportando, como empresa, estás aportando con contenido que no tiene retorno, o sea, si el contenido no te funciona, solo está molestando, ¿vale? Solo está fomentando esta lucha inconsciente que tienen los jóvenes por buscar quiénes son y buscar contenidos que les aporten, que sean relevantes para ellos, ¿vale? Nosotros también hacemos mucho estudio interno y en este último preguntábamos qué recuerdo, cuántos contenidos, si recuerdas algún contenido concreto de alguna marca que hayas visto últimamente, ¿no? Creo que lo decía Tamara antes. Es que en redes la mayoría de cosas que ves no te acuerdas. O sea, entras 2 horas a ver TikTok, cierras y no te acuerdas de nada. No sabes qué ha pasado. O sea, has tenido la mente en blanco durante 2 horas, ¿no? Has estado distraído totalmente disperso, sin saber qué pasa, ¿no? Y yo soy el primer culpable. Pero esto plantea un contexto muy retador y que es importante entender cómo las únicas beneficiadas de esto son las redes sociales, que te dan métricas de retorno de interacción, de likes, de impactos, que realmente no están teniendo trascendencia, ¿no? Que se están quedando en el KPI por el KPI, ¿no? Y por eso es importante entender que la relevancia es estar, pero sobre todo tiene la otra parte que es aportar valor. Y por eso digo que si un post no ha funcionado, tienes que ser crítico y aceptar que no ha aportado valor y que solo está fomentando a ese conjunto de ruido que hace que molestes, ¿no? ¿Y qué cosas pueden facilitar que aportes valor y crear una marca que pueda ser más flexible o un posicionamiento que se desarrolle? Las pasiones, ¿no? Los intereses que puedes tener en los que puedes coincidir con tus audiencias para que a través de eso crees contenido, ¿no? Y esta idea de, no, es que no voy a contar cómo hago mis productos porque me los van a copiar, o no, es que no voy a enseñar lo que hay detrás de cámaras porque está feo.
luego veremos que ahí está la clave, ¿no? Cambiar con esta concepción de que lo que aporta valor lo dice el usuario y no tu idea de la perfección o la imagen perfecta que quieres transmitir, ¿no? Y esta es la consecuencia, ¿no? Un usuario que a veces se puede decir menos fiel, pero para nosotros es que es más exigente, ¿no? Que tiene más opciones, que tiene más oportunidades de decidir y que por ende pone más filtro o intenta poner más filtro, ¿vale? A la hora de elegir un comercio versus una gran cadena, versus comprar online, en físico, etcétera, ¿no? Que va a ser mucho más crítico con cada punto de contacto que tenga con la marca, con la organización y tratar de detectar si eso le aporta, ¿vale? Ok, vamos a intentar entrar en una parte más práctica y más optimista y resolutiva, ¿no? ¿Qué dos claves quería traer hoy aquí para ver cómo se puede trabajar esto desde una empresa, ¿vale? Ya se han nombrado ambas, pero voy a intentar tangibilizar un poco más, ¿vale? La de diferenciación y la de comunidad, ¿vale? Bueno, distintividad, ¿no? Por aprender también de lo que hemos visto hoy, ¿no? Empecemos por este punto de que te identifiquen, ¿no? Esto es algo que nosotros monitorizamos cada año en un estudio que hacemos, que saldrá además dentro de poco la nueva edición, y que lo vemos, ¿vale? Ser auténtico vale más que ser cool, ¿vale? Vuelvo a decir, esto de intentar coger las tendencias, lo que se lleva, no funciona. Lo que funciona es ser tú, como marca, como empresa, como voz, ¿vale? Obviamente intentando mejorar y crecer como organización, ¿no? Igual que los jóvenes están en este dilema de quién soy, y creo que lo decía Saúl antes, es fundamental que las marcas se embarquen en esta cuestión, ¿no? ¿Quién soy como marca? ¿Qué aporto yo? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Y qué me hace auténtico? O sea, esto no va de subirse a tendencias, va de ser diferente y conectar desde ahí, ¿vale? Aunque es verdad que ese quién eres debe contextualizarse, ¿no? Y nosotros siempre decimos que tu área de autenticidad está entre lo que eres y cómo te perciben, ¿no? Esos atributos o básicos que destacan de tu empresa, desde el producto que vendes hasta cómo nació, hasta esos primeros cimientos que se pusieron, pero combinado con cómo se ve esto en la cultura. O sea, cómo se percibe este producto que vendes. Aquí ponemos el ejemplo de nocilla, que nos parece muy bueno porque cuando nosotros empezamos Mazing, de hecho era un ejemplo que tomábamos de cómo no hacerlo, porque estaba todo el momento del aceite de palma, entonces ellos tenían una comunicación muy agresiva para que se entendiera que habían quitado el aceite de palma y trataban de asociarse a un mundo healthy, ¿no? Con fotos poniendo la nocilla en manzanas, la madre pues sirviendo otras frutas y luego la tostada de nocilla, y para nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con nocilla y decírselo, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. O sea, la nocilla no se consume así. La nocilla es un momento de indulgencia donde tú te quieres poner gocho y no piensas en la manzana, ¿no? Entonces, es fundamental que entiendas cómo se concibe tu realidad y que lo combines con esa esencia de lo que tú eres. Que sí, que has quitado el aceite de palma, ¿no? Pero eso no quita que te puedas ir a momentos de consumo healthy. Y luego la comunidad. Esta capacidad de las marcas de ser dinamizadoras de grupos o de espacios a través de, ahora lo veremos, a través de algo que va más allá de la propia marca, ¿no? Es importante entender que las comunidades van de personas, ¿no? No de canales o redes sociales. Es decir, tú puedes hablar de que tienes una comunidad en Instagram, pero si luego lanzas un evento a través de Instagram y nadie aparece, entonces igual lo que tienes son seguidores de tu cuenta, pero no una comunidad, ¿no? Y además esto es una forma de organización natural que hemos tenido a lo largo de la vida, que ahora con esto de las redes sociales se ha desvirtuado un poco, pero esto siempre ha sido así, ¿no? Las comunidades van de una motivación compartida, de una temática, un propósito, un estilo de vida, un lugar geográfico, ¿no? Que tienen canales y dinámicas, que tienen líderes de opinión,
que tienen códigos propios, pero que van más allá de vender un producto, ¿no? De hecho, para nosotros no van de un producto, aunque el producto pueda aparecer, ¿vale? Pero nunca va a ser el protagonista, ¿no? Siempre va a quedar en un segundo plano o va a ser parte de la experiencia que se vive en la comunidad, ¿no? Al final la comunidad es esa experiencia que tú puedes vivir a través de distintos espacios con distintas personas, pero donde también están esos rituales propios que la comunidad identifica, ¿no? Y además, cuando hablas con los jóvenes te lo dicen muy claro. Yo sí que me siento parte de la comunidad de Nil Ojeda porque de repente veo un vídeo de YouTube que dice 3 coñas que yo entiendo, pero a lo mejor un colega mío no, porque no ha visto los otros 10 vídeos anteriores donde esa coña tiene sentido, ¿no? Y esto es parte de construir una comunidad. Y si lo haces bien, la gente adopta tu producto y se identifica con él, ¿no? Porque volvemos a lo que decía antes. Vivimos en un momento donde la construcción de la identidad es más compleja que nunca. No hay un marco o un sistema de valores sobre el que sostener todo este cambio y aceleración digital que estamos viviendo. Entonces, las marcas se están convirtiendo en una herramienta más para expresarnos, ¿no? Y para identificarnos. Y, por supuesto, como decía, la parte física es fundamental, ¿no? Y esto lo veíamos también en el último estudio. Cuando nosotros hablábamos de comunidad, los jóvenes nos decían que las activaciones en físico son fundamentales para expresar este sentimiento, ¿no? Y que los consideraban como la actividad principal para desarrollar una comunidad. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo son o qué puntos hay que tener en cuenta o aterrizar esto un poquito más de esta generación, generalizando, ¿vale? Como compradores. Lo primero, lo de la sostenibilidad, ¿vale? No es un must, no es algo que va a ser un decisor de compra a nivel general, ¿vale? Otra vez estoy generalizando. La mayoría de esta generación, una gran parte no pagaría más por un producto eco-friendly, ¿vale? Que es algo que casi se da por hecho que va a estar ahí, que vas a tener un propósito o una parte social, pero que no van a ser los criterios principales cuando compres o trates de decidir por un producto, ¿vale? Lo segundo, TikTok, por ser muy concreto y práctico, ¿vale? Es un canal de oportunidad para llegar a esta generación, que además está liderando este diseño de algoritmos basados en intereses, es decir, la capacidad de encontrar audiencias haciendo contenido sobre intereses en TikTok es muy, muy potente, ¿vale? Y que además moviliza la compra, ¿vale? O sea que realmente puede ser un lugar donde nuevos usuarios jóvenes descubran tu producto y tu servicio, ¿vale? No sé si habéis entrado en TikTok, pero no estamos hablando de grandes producciones, no estamos hablando de cuidar la iluminación, no estamos hablando de tener que comprar una cámara, ¿vale? Es sacar el móvil, grabarte, ser auténtico, ¿vale? Y obviamente ir aprendiendo en lo que funciona y en lo que no. No solo los eventos en físico crean comunidad, sino que las tiendas físicas siguen siendo un lugar relevante para esta generación, ¿vale? Y creen, además, poniendo un poco más de detalle en el sentido que pueden tener las tiendas físicas, que es un lugar muy útil para informarse sobre un producto, ¿vale? La segunda mano, lejos de ser una opción para ser sostenible, es una opción para diferenciarnos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que la segunda mano es una parte dentro del negocio que podéis valorar y desarrollar para esta generación, pero que no la pintéis como una opción de compra más sostenible, porque no es la motivación que hay detrás de la compra de segunda mano, ¿vale? Lo que queremos cuando compramos de segunda mano es renovar el armario de una manera más económica, ¿vale? Y por último, la IA, que todavía no se había nombrado en este congreso, pero por dar el detalle, los jóvenes nos lo dicen muy claro. No ven ningún problema en la IA,
es una herramienta más, pero obviamente como toda herramienta puede tener sus límites, ¿no? Y ellos creemos que el límite está cuando se usa para engañar o usar imágenes engañosas. Otra vez, hablando de la autenticidad y la importancia de la autenticidad para esta generación. Y que sí que sirve para crear experiencias más personalizadas e interactivas. ¿Vale? Y ya para acabar, reforzar estas 3 conclusiones, ¿no? Buscamos marcas auténticas que se diferencien para descubrirlas, ¿no? Que sean distintivas, que podamos identificarlas fácilmente y que nos sirvan para formar parte de una comunidad. Y 2 ejemplos muy rápidos. Sobre enseñar productos y hablar sin filtros, ¿vale? El As de las Carnes o el frutero tiktokero, si los conocéis, ¿vale? Están en TikTok. Vais a ver el contenido, lo sencillo que es, ¿vale? Lo puro, lo crudo que es y lo que triunfa, ¿vale? Uno un poquito más elaborado, con un poquito más de storytelling, que es Logan Cartier. Esto es un chico que trabajaba en agencias de redes sociales y toda su familia trabajaba en una anchoa, en un sitio de conservas de anchoa, en Santoña. Y el hermano le dijo, oye, vas a hacer redes para la empresa. Está creando una historia enseñando todo lo que hay detrás de la empresa y está consiguiendo alcanzar, de hecho el crecimiento está siendo muy acelerado en TikTok concretamente. ¿Vale? Y con todo esto, pues si lo haces no tendrás clientes, tendrás una comunidad que le importa, que aparece cuando la necesitas y que conecta, y que aquí dejamos otro ejemplo, que es una librería en Madrid que se llama Pérgamo, una cosa que llama vermuts literarios, ¿vale? Donde pues invita a vermut y es un momento de encuentro y de lectura conjunta. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda. ¿Tienen que preguntar algo? ¿Sí? Vale. Yo os veo, pero creo que están yendo por un micrófono. Estaba por ahí. Aquí, carril central. Ah, que hay otro ahí, vale. Hola, buenas. Quería preguntar una cosa. Cuando nosotros trabajamos con los comercios locales y esto de no vienen los jóvenes, o a los jóvenes solo compran en Internet, o los jóvenes pasan de las tiendas físicas y tal, me ha gustado mucho esa diapo que pone que efectivamente que los jóvenes compran o sea, que van a lo físico. Nosotros la pregunta que les solemos hacer es, bueno, ¿cuánto tienes tú o cuánto tu tienda está pensada para que vengan? Porque esto tiene que funcionar en las 2 direcciones. Entonces, uno de los principales frenos que nos encontramos es que si bien a los jóvenes les interesa lo físico, donde hay más fricciones es en cómo se enfoca el proceso de compra. Por ejemplo, ellos se suelen quejar, los comerciantes, no, es que, claro, entran y no saludan y no sé qué. O sea, al final hay un proceso de compra, digamos, clásico, tendente a lo asistido, que entra en conflicto con... yo suelo poner el ejemplo, digo, ¿qué quieres que te cuenten? Si yo ahora le llamo por teléfono a mi hija, no me va a coger el teléfono, me va a mandar un WhatsApp y me va a decir que qué quiero. Entonces no pretenderás que un joven venga aquí y empiece a decirte lo que quiere en el minuto 1. Entonces, ¿tenéis algún tipo de estadística de cuánto de freno es las interacciones, esa diferencia entre la interacción que uno quiere y la que otro está dispuesto a hacer? Bueno, la estadística no se me viene ahora a la cabeza, pero sí que te diría que la reputación online, o sea, una manera de quitar esa fricción tiene que ver con la predisposición con la que el joven llega a la tienda, ¿no? Antes Fátima hablaba de las reviews. Las reviews es un elemento fundamental en esta generación. Fundamental. O sea, asegurarte de que lo que se habla de ti en el entorno digital
puede ser bueno o malo, pero que estés encima, ¿no? Y que esté respondido. Antes se hablaba también de la personificación, de que hayan visto tu cara antes de llegar a la tienda. O sea, al final esta es una generación que necesita mucha validación, ¿no? Volvemos a ese contexto de más opciones, más oportunidades. Esto nos lo dicen mucho los profesores de universidad también, o directivos que tienen equipo joven, que necesitan explicar mucho más las cosas, dar feedback bueno, malo, como mucha más necesidad de dar esa validación y dar esa confianza o seguridad en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay un trabajo de crear predisposición o abrirte, ¿no? Abrirte a nivel online, pues eso, viendo que otras personas han estado ahí y la experiencia ha sido muy buena, o que haya un review, ¿no? De, joder, pregunté algo al dependiente y me contestó genial, ¿no? Yo insisto en el concepto, y tú bien lo decías, de que realmente lo que son es consumidores más exigentes, ¿no? Y como tú bien preguntas, hay que poner el peso en el negocio, que es el que quiere vender. El consumidor tiene miles de opciones. O sea, si no se lo das fácil como le busca, va a ir a otro, ¿no? Entonces, yo creo que la predisposición, facilitándola a través del canal digital, sobre todo por dar dos claves, el tema de las reviews y la personificación, que aparezcas o que puedan saber que hay personas antes de llegar allí, es clave. Una vez allí, la experiencia de compra en lo físico es que es más complicado. Yo creo que hay que estar dispuesto a gente que también no quiera hablar en una tienda, ¿no? O sea, y que a lo mejor entra, toca 4 cosas y se va, ¿no? Yo ahí no soy tan experto en cómo facilitar la atención, pero siempre poniendo buena cara e intentando tener la mejor voz, ¿no? Sí, sí. Aparte que tú toques 4 cosas y te vayas, no quiere decir que precisamente una vez que te vas no vayas a hacer ese proceso de, vale, pues ahora voy a ver esta gente cómo, qué dicen los demás y tal, y que luego vuelvas, ¿no? Pero totalmente. No necesariamente se ha ido sin decir nada, es un maleducado. ¿No? Es, bueno, totalmente, no, tiene totalmente. Un proceso de compra distinto al que tú de esperas. hecho, lo hablaban antes, ¿no? Que igual simplemente ha ido a mirar y tocarlo y luego online ya compra el producto porque, yo qué sé, prefieren que se lo envíen a casa o lo que sea. Gracias. Nada. Pues muchísimas gracias tanto a César Valencoso como a Rafa Magaña. Un fuerte aplauso para él. Y gracias también a la participación que he tenido que cortar de forma un poco hostil entrando aquí en el escenario, pero bueno, siempre suele suceder. Nos vamos animando cuando nos vamos sintiendo cómodas y cómodos, pero el tiempo apremia y tenemos que ir cerrando esta primera parte de la jornada, aunque todavía nos queda mucho por delante con la jornada de tarde, que va a ser igual de especial, pero con un enfoque dirigido ya a una experiencia más práctica. Nos vamos a ir a almorzar con un buen número de reflexiones en la cabeza, que a pesar de los rigores del tiempo, pues si me permiten, voy a repasar someramente un poquito algunas de las ideas que hemos ido captando a lo largo de la mañana. Hemos empezado con Fátima Doñoro y su conferencia inaugural, en la que nos hablaba del fracaso o como poco el arrinconamiento del metaverso, ¿no? Y que esto nos demuestra que como seres humanos preferimos la imperfección física sobre la perfección virtual, ¿no? Y ciertamente yo creo que vamos viendo que no hay color. Incluso las generaciones que parecen haber llegado con un móvil como extensión darwiniana de sus propias manos, están redescubriendo, ¿no? Esa mochila de experiencias que decía ella como el auténtico capital social, y ya no buscan el mero artículo o servicio, sino las propuestas que cuentan con un plus de personalización o de autenticidad, que son 2 términos, yo creo, que han sido protagonistas en la mañana de hoy. También nos ha invitado a que dejemos de pensar en la digitalización como en una amenaza de potencial extinción y pensemos en las oportunidades que eso nos brinda, ¿no? Como, por ejemplo, la campaña de marketing gratuita y, con suerte, incluso viral, que nuestros clientes o visitantes pues, pueden hacer por nuestros comercios. Y 2 herramientas clave que también yo creo que han sido bastante mencionadas: la colaboración entre el comercio y las instituciones,
y, por extensión, pues con la propia ciudadanía, y la creatividad, que yo creo que ha sido, sin duda, uno de los conceptos clave, ¿no? Como en el caso de ese pueblo tan pequeño como creativo del que nos hablaba ella. En la mesa redonda, nuevos formatos comerciales para consumidores nómadas, que ha moderado Pilar Zorrilla, pues se ha vuelto a confirmar, con los ejemplos aportados por nuestras 4 invitadas, que el espacio físico sigue siendo imbatible a pesar del empuje, ¿no?, de la venta online, y que la experiencia del cliente en ambos casos no tiene nada que ver, ¿no? El caso, por ejemplo, de Sibari Republic ha confirmado lo que ya apuntaba Fátima al inicio, es decir, la impagable campaña de marketing que un cliente satisfecho puede hacernos, ¿no? Ese boca a oreja que disparó también sus ventas. Tamara, fundadora de Goodbye Rita, ha insistido en la necesaria convivencia e interacción entre el espacio de venta física y el espacio de venta online, que, por ejemplo, aporta también mucha información sobre el cliente, ¿no?, si nos molestamos en hacer arqueología en ella. Y nos lleva esto a la escucha, que también yo creo que ha sido un concepto bastante recurrente, la escucha activa, ¿no?, permanente al cliente, que es esencial, y además dándonos cuenta de que cada canal que utilicemos amplifica el anterior, ¿no?, que ha sido una de las frases que nos habéis regalado hoy. Marian, de Jimby Street Bilbao, ha insistido en la necesidad de una colaboración comunitaria que trascienda las calles o zonas que, digamos, ya están vivas, para llegar también a esas otras zonas o barrios pues que no lo están tanto, ¿no?, y que también deben tener actividad comercial. Seguimos extrayendo conclusiones. Por ejemplo, Sofía, directora creativa de Arribas Garamendi, ha demostrado con su caso particular la importancia de la personalización de la experiencia de cliente, que incluye, por supuesto, su conexión con el espacio de venta, ¿no? Ofrecer un espacio que físicamente sea también una forma de abrazo y bienvenida al cliente. Y una frase, ¿no?, de esa mesa redonda también, que yo creo que se puede tallar en piedra, y es: cuando no tienes recursos, el mejor recurso es el ingenio, ¿no? Hemos visto además ejemplos sobre esto. En la mesa de diálogo sobre las emociones en la decisión de compra, que ha moderado Virginia Matesanz, Fernando, de Verno Consultoría de Diseño, nos ha dejado un sinónimo para cuando sintamos que el término experiencia ha perdido sentido de tanto usarlo, como el amor de Rocío Jurado, ¿no? Pues tenemos un sinónimo que habla de proceso, es el término que ha utilizado él, y un proceso en el que en efecto intervienen, como hemos visto, muchos factores, ¿no?, a tener en cuenta. También ha insistido en un concepto importante, que es el de la escucha de nuevo, pero no solo una escucha activa al cliente, que por supuesto, sino también una escucha activa, como es su caso, de las necesidades de la marca, ¿no?, porque al final de eso depende que la comunicación de nuestra marca o nuestro comercio con el cliente pues sea efectiva. Saúl, de Globant Sound Lab, ha puesto el acento en otro concepto clave, que es la narrativa de tu marca o de tu negocio, que abarca todo, ¿no?, más allá del mensaje puramente formal, y que implica, como ya hemos aprendido, la voz, que si no la tenemos, pues la aprenderemos a usar, y de esto también, pues oye, podemos formarnos permanentemente, ¿no? Ambos han lanzado aquí siempre la cuña muy necesaria, porque para esto hay que aprovechar también este tipo de encuentros. En respuesta a una de las preguntas que se ha formulado por parte de la audiencia, un mensaje a las instituciones y, digamos, a sus responsables o representantes en la sala, que son las y los técnicos, ¿no? Quizá, y solo quizá, sería conveniente buscar una mayor flexibilidad con la normativa local y trabajar en la aceleración o agilización de la farragosa burocracia que, bueno, pues a veces se convierte en un obstáculo, ¿no?, para muchos emprendedores y emprendedoras, y que hace que además el comerciante se sienta desamparado, que creo que ha sido el término exacto que ha utilizado una de las personas que ha intervenido desde el público. Y ya en esta última parte, César Valencoso, director del Departamento de Consultoría de WorkPlanel, ha reivindicado la necesidad de prestar más atención a un nicho de mercado infravalorado, como es el de los senior, poblacionalmente más numeroso, creciente y financieramente normalmente más estable, ¿no? Y nos ha advertido sobre el error y la pérdida de oportunidad que supone reducir a este sector de la población a ideas preconcebidas o a clichés, ¿no?, como decía él, como por ejemplo que no demandan innovación, cosa que nos ha demostrado que es falsa, ¿no?, sin que esto, por supuesto, signifique que desatendamos
a otras generaciones, porque estaríamos reduciendo nuestra penetración en el mercado. Y Rafa Magaña, fundador de Amazing, se centraba por su parte en la generación Z, con rasgos característicos, entre otros muchos, como el empoderamiento digital, que es algo que define a esta generación, la necesaria y difícil gestión de más información y más de todo, ¿no?, como veíamos, que contribuye a una sobrecarga o una sobreinformación que incide, él lo apuntaba, porque no había tiempo quizá para el tema, pero creo que ha sido importante que lo apunte. Esto puede incidir en un problema de salud mental, porque al final esa saturación tiene estos efectos y empezamos a ser muy conscientes de ello, y que también, además, y este sí es el tema que nos ocupa, puede convertirse en un enemigo para las marcas. Y hablamos también de un sector poblacional que valora de forma especial el concepto de comunidad. Este es un concepto clave en general, pero cuando hablamos de esta generación en particular, comunidad fundamentalmente virtual, en este caso en concreto, que las marcas o los comercios deben ser capaces de dinamizar. Estas son un poco por encima algunas conclusiones que hemos podido ir extrayendo de lo escuchado esta mañana. Probablemente hay muchísimas más y, desde luego, muchas más sugerencias con respecto a quizá temáticas que pudiera ser interesante tratar en ediciones futuras. Y para ello, en el folleto con el programa de la jornada, que creo que se ha repartido, hay un código QR en el interior a tal efecto, para que a través de ese código QR pues puedan ustedes también compartir estas impresiones, añadir quizá ideas que se me han podido escapar en esta reflexión rápida y, como digo, hacer sugerencias de cara a próximas ediciones. Y aquí ya, estómagos hambrientos, finalizo con mi resumen y nos vamos a ir a almorzar, en este caso, pues con todas estas reflexiones. A las 3:30 está previsto que comencemos con la jornada de tarde en esta misma sala, con un panel de interesantísimas experiencias prácticas que va a estar dinamizado y presentado por Saúl Santolaria y que lleva por título Customer Journey Sensorial, voz, emoción y neuroestrategias para espacios con calma. Ya conocemos a Saúl, así que todos cómodos y cómodas. Eskerrik asko guztioi zuen arretagatik eta Urban Commerceren lehenengo zati honetan parte hartzeagatik.